Bienvenidos a nuestra segunda charla. Vamos a seguir con el tema de la autoridad, pero antes de empezar, vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que derrames la gracia y tu bendición sobre esta presentación. Te pedimos que nos des una docilidad, un amor hacia la autoridad, a la autoridad de la majestad de nuestro Rey Celestial. Te pedimos que nos des la gracia de ser moldables, de decir que sí, como tu esposa la Virgen María dijo que sí a la voluntad de la redención, de traer a Jesucristo al mundo, para que también nosotros podamos ser vínculos y vehículos de la gracia y de Jesucristo hacia el mundo también. Pedimos todo esto por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Creo que hoy me escuchan más que la última vez, ¿verdad? Sí, como que Qué bueno. se mejoró el audio. Sí, ¿Sí? sí. ¿O yo? No, sí. Se me mejoró la voz. Qué bueno que volvamos a estar nuevamente reunidos y también para darles la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven a través del live stream, que sé que hay varios que por el trabajo no pueden estar aquí presentes, pero por lo menos nos pueden sintonizar y acompañar. Y a ustedes por ser tan valientes y volver nuevamente. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, Perfecto, Padre, y sí. entonces, ¿quiere que hagamos un pequeño resumen? Retomemos lo que, donde dejamos la última el vez. mes pasado ya. Ya hace un mes, Ya hace un imagínense. mes, Ya hace un mes. Bueno, pues ustedes saben que la última vez estuvimos casi que solo en la introducción, hablando un poquito acerca de lo que es la estructura, la jerarquía de la autoridad, y estábamos hablando algunas cosas que quisiera retomar, como por ejemplo, que el poder moral está guiado, dirigido por la razón. Hablábamos que después de la caída de los ángeles, ellos son los que se han dado la tarea de hacernos creer que no debemos estar bajo ninguna autoridad. Ahí vemos la entrada de la desobediencia, lo que sucede con el pecado original, con Adán, con Eva, en fin, con la que estamos viviendo nosotros hoy en día, ¿verdad? También veíamos que la autoridad rige nuestro intelecto, que el poder rige nuestra voluntad. Y hablábamos de un par de historias de la Biblia que nos mostraban acerca de lo que es la desobediencia, pero también la belleza de poder estar bajo la obediencia de Dios. Y hoy le estaba comentando al Padre, quisiera que ya entráramos un poquito más como en el tema más profundo para poderlo traer más a la práctica y sobre todo para poderlo ver más primero con nuestra vida personal, con nuestra vida de familia, con nuestra vida de iglesia, y vamos a ver lo que está sucediendo entonces a nivel mundial, ¿no? Con lo que estamos viviendo en este momento. Y para retomar, quisiera solamente hablar un momentito de lo que nos dice algunos numerales de la iglesia, del catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el numeral 1902 dice: la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Bueno, entonces vamos a traerlo esto más al español, más al castellano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la autoridad, cuando una persona tiene autoridad, la tiene no porque está sacando un provecho para sí mismo, sino que se le ha confiado esta autoridad para poder traer el bien de la persona o el bien común de una organización, en este caso sería la familia, la iglesia, y ahí nos vamos a dar cuenta de cuando una persona desea poder, tiene sed de poder, anhelo de poder, sube a ese poder y su autoridad no va a estar regida precisamente por lo que tiene que estar regida, que es para traer el bien común, sino solamente el provecho de alguno o alguien en particular. Y también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1903, dice: la autoridad solo se ejerce legítimamente si se busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Esto es clave para nosotros, porque a veces queremos mandar porque sí, porque a mí me gusta mandar, porque yo quiero autoridad, o porque yo quiero mostrarle a alguien, esto cuando ya a nivel de grupo, que yo tengo autoridad, entonces yo misma digo, bueno, pero yo después le digo al Padre qué fue lo que hice, entonces yo voy, me presento, voy, hago, voy, oro, voy, y hacemos una cantidad de cosas y nos estamos dando cuenta que el enemigo es arrogante, es orgulloso, y a él le encanta cuando nosotros actuamos también de una manera arrogante y orgullosa y por tanto y por ende fuera de la autoridad. Entonces, para traer un poquito más el tema ya de esta tarde, Padre, escribí lo siguiente:
que es resumen de lo que les comentaba del congreso, de la charla a la que asistimos virtualmente durante el verano. Dice, los demonios atacan el proceso del razonamiento. ¿Para qué? Para destruir la integridad de la persona. Y es exactamente lo que hizo él con Eva en la sugerencia que le hace de la manera como le dice que la manzana no era nada malo, que por el contrario le iba a traer un bien. Y en el momento en que una persona empieza a entablar una amistad o un diálogo con el enemigo y con estos pensamientos que están en nuestra mente, de inmediato está en riesgo la integridad de la persona, porque el racionamiento va a ser manejado por estos pensamientos que nosotros tenemos. De ahí de la importancia de la oración, de tener una fortaleza para decir no y cerrar la puerta de inmediato tan pronto el enemigo empieza a golpear con alguna sugestión o sugerencia, ¿no? Luego dice, esta tarea se facilita a los demonios, ya que ellos tienen acceso a nuestras emociones, no a nuestros pensamientos. Hay que aclarar muy bien esto. ¿Qué es lo que decimos nosotros? El demonio me puso ese pensamiento en mi mente. No. ¿Ellos qué hacen? Ellos reaccionan, ellos ven a las reacciones que nosotros tenemos a las cosas que ellos nos lanzan, porque no pueden ver lo que está aquí, pero sí pueden ver la manera como yo me comporto, cómo reacciono. Un ejemplo fácil es, por ejemplo, si quieren que alguien caiga en la tentación o en la infidelidad, como no saben cuál es el gusto del hombre, entonces decía alguien le va a colocar primero una morena. Si no tiene ninguna reacción con la morena, entonces le mandará otra menos, una más blanquita, y si no, entonces una rubia, hasta que finalmente vean la reacción de las emociones que ellos están buscando para decir, ajá, es por este lado, y siempre va a tratar los demonios siempre van a tratar de incitarnos a través de esas reacciones que ellos ven en nosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque quiere decir, por eso es que nosotros decimos que la tentación solamente está aquí en la mente, y mientras que esté acá la podemos todavía controlar. Y es una tentación que está constantemente, ¿no? Y son como, de alguna manera los demonios pueden llegar a ser como expertos psicológicos, Sí. porque pueden empezar a ver como de qué manera reaccionas con tristeza, con alegría, con emoción, a varias estimulaciones que te pueden poner a tu alrededor. Sí. Simplemente nosotros hacemos lo mismo. Me acuerdo el otro día me dijiste, padre, yo como que no lo vi bien el otro día. Digo, ya lo estoy empezando a conocer, padre. Sí. Y dije, y nos tenemos casi un año conociéndonos. Sí. Y ya me está conociendo mis emociones y Las reacciones. mis reacciones. Y los demonios constantemente nos están viendo. Esa es la tarea de ellos. Constantemente nos Los están demonios viendo. todo el tiempo, cada minuto, cada segundo, están al tanto de todas las reacciones que tenemos nosotros, porque ellos tienen la eternidad. Entonces, para eso es que son una eternidad condenados, y lo que quieren es llevarnos a nosotros a lo mismo, a robarnos la paz, a quitarnos las gracias que el Señor nos ha dado. Y ellos observan, y algo que ellos hacen, que si se pudiera hablar de virtudes en un demonio sería una virtud, pero no lo es, porque ellos no tienen virtudes, es que ellos saben escuchar. Y ellos escuchan a todas las palabras que nosotros decimos. Por eso están atentos a las maldiciones, están atentos a la grosería, a la queja. ¿Conocen el tono como decimos las cosas? Conocen el tono, Todo es, absolutamente todo. Nos escuchan muy bien y nos conocen muy bien, y por eso saben, cuando nosotros caemos en el pecado, es que les dimos todo a ellos para que ellos pudieran entrar en la vida de nosotros. No sé si has leído el libro del autor inglés, el Screwtape Letters. Sí, sí lo leí. Sí, y habla de, por ejemplo, cuando alguien está como cansado o físicamente no está en sus 5 sentidos, y luego puede venir el demonio conociendo que la persona ya está débil y cómo ha reaccionado en el pasado, entonces le puede motivar o puede mover ciertas cosas a su alrededor para frustrarlo más y más y más, para que caiga más en la impaciencia, para que pueda después de haber pecado en la impaciencia, puede pecar de otras maneras. Eso, algo similar lo vimos para los que están en la clase de apologética cuando leímos el libro de la Jornada del Diablo, en donde se hablaban de los 7 pecados capitales y cómo el demonio usa cada uno de esos demonios, que son pequeños, ¿recuerdan? En cada uno de esos, para poder entrar en nuestra vida, y lo que ellos están buscando es una puerta de entrada.
Por eso es que es importante esto de la autoridad, de la jerarquía de la autoridad, para que nosotros podamos mirar, examinarnos y ver si a lo mejor hay algún pequeño hoyo, alguna pequeña hendidura a través de la cual el enemigo pudiera estar entrando en nuestra vida para hacer de fiesta con nuestros pensamientos, nuestra vida moral, nuestra vida espiritual. Pero dice, los demonios no saben lo que nosotros pensamos, pero sí lo que nosotros, como nosotros reaccionamos y los impulsos a las diferentes emociones. Estos ataques tienen como meta dominar nuestras emociones. De ahí que ellos pueden hacer que las cosas se vean peor de lo que realmente son, o en el caso de una tentación, que se vean mejor de lo que realmente son. Entonces, eso es otro detalle para nosotros tenerlo en cuenta, ¿no? Que ellos están atentos y qué es lo que quieren manejar, las emociones. Y, por ejemplo, el pecado de la ira, ¿por dónde entra? Precisamente por esas emociones, ¿no? Hoy hay mucha gente que está sumida en la depresión, en la tristeza, pensamientos negativos, es porque se dejan llevar constantemente de todos estos pensamientos. Pero ahora vamos a ver otra cosa, que no es solamente lo que la persona está pensando, pero lo que le dicen las personas que tienen autoridad sobre ella. Y esas palabras que son dichas de parte de alguien que tiene autoridad cogen una fuerza tremenda en la moral y en la vida espiritual de la persona. De ahí que los padres debemos tener tanto cuidado con las cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos, particularmente cuando estamos enojados, porque eso es exactamente las palabras que el enemigo quiere tomar para afianzarse en el corazón y en el alma de los hijos, especialmente porque viene de parte de una autoridad. Entonces, si son entre hermanos, claro, la ofensa va a doler porque es un hermano. Pero si ustedes piensan, la mayoría de las veces que les ha dolido algo es porque se los dijo el papá, se los dijo la mamá o el esposo. ¿Y usted cree que también hay un efecto en la mente también, por ejemplo, que viene de parte de una persona de autoridad? Entonces tiene como una credibilidad más grande. Entonces el hijo empieza a concebir otra realidad en la mente. Sí. Entonces eso también distorsiona su concepto de cómo se ve en relación con la autoridad y cómo reacciona con su alrededor. Sí, porque de la misma manera como por ejemplo cuando alguien puede decir, es que si papi lo dice, así es, para las cosas buenas, también lo puede pensar para las cosas negativas. Sí. Si me han dicho que yo soy un bueno para nada, nunca hago nada bueno, yo me voy a quedar solterón o solterona toda la vida. Empieza a distorsionar como la imagen de un padre. Del padre, sí. Y luego eso si lo proyectas a Dios Padre, también hay como hay una mentira que se empieza a cultivar dentro de la mente del hijo, que llega al corazón y el demonio, sabiendo esa realidad, que está ese defecto allí, entonces puede llegar ahí y crear más sospecha de parte del hijo con Dios Padre. Sí. Para llegar a la desesperación total. Y por eso es que eso lo hace el demonio a través de las heridas que tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra alma, la falta del perdón. Y en cuanto a la autoridad, esto es muy importante porque de padres con los hijos, porque hemos recibido esa autoridad, como lo vimos el mes pasado, directamente de Dios. Y quiere Dios representar su autoridad y su amor a través de nosotros en los hijos. Y por eso muchas personas, como lo dice el Padre, tienen herida esa imagen de Dios Padre y tienen terror de Dios, porque creen que Dios los va a tratar de la misma manera que los trató el Padre, con el mismo desprecio, o que no lo van a poder amar, o tienen en su caso, si hay una ausencia de Padre, les es difícil hacer una conexión con Dios Padre también. Y esto precisamente porque los demonios están trabajando, manipulando las emociones. De ahí que algo muy común hoy en día es trabajar con los procesos de sanación interior, ¿no? Es muy interesante todo este tema porque, por ejemplo, está muy relacionado con la crisis contemporánea de cómo concebimos la autoridad ahorita, como por ejemplo el Black Lives Matter. Sí. Y todos esos movimientos en la comunidad son en contra de la autoridad, en contra de los policías, en contra del Estado, en contra del clero. Estás buscando una manera de cómo buscar independencia de cualquier cosa que tiene una semblancia hacia la autoridad. Porque está representando a Dios, la autoridad representa a Dios. Pero creo que viene de esa mentira de cómo la gente concibe la autoridad por la familia que está quebrada. Porque si ves que muchas de estas personas que están en esos movimientos en contra de la autoridad
nunca han tenido un ejemplo bueno de la autoridad. Sí, les ha Y faltado. tienen una mentira en su mente sobre ellos mismos y sobre la autoridad. Y da mucha tristeza, o sea, a veces podemos hablar con facilidad de estas cosas, pero cuando uno las analiza, da mucha tristeza poder ver la cantidad de personas heridas, solas, abandonadas, con carencias tan profundas como es la ausencia de una figura paterna o materna o el amor de los padres o alguien que les dirija. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere usar, porque lo principal que Dios nos ha dejado desde el comienzo en la institución de la familia, donde está la Sagrada Familia, la imagen, lo que representa la Santísima Trinidad, lo que es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y por ende tiene que destruir el enemigo toda semejanza o todo lo que refleje algo de la autoridad de Dios. Y aquí también tengo anotado que los demonios pueden muchas veces hacer que las personas crean que por lo tanto no tienen que someterse a ninguna autoridad, especialmente cuando ha habido un mal uso de esa autoridad o cuando ha habido una total ausencia de la autoridad. Otro problema y que todo el mundo, y tal vez nosotros mismos hemos mencionado esto alguna vez, es que hablamos de derechos. Es que yo tengo derecho a, es que son mis derechos. Pero muy pocas veces nos damos cuenta de que si yo tengo un derecho, quiere decir que también tengo una obligación, tengo un deber. Y casi nadie quiere hablar de obligaciones ni deberes. Casi todos quieren hablar de derechos. Entonces dice, un derecho o los derechos, decía este sacerdote, no son una cosa física concreta, y es por tanto el mal concepto de lo que es un derecho que muchos hoy en día piensan que las reglas no se aplican para ellos. La desobediencia que lleva al caos moral, espiritual, familiar, social y de comunidad es precisamente por el mal concepto de lo que es un derecho. ¿Qué son los derechos y qué son los deberes? Entonces, yo coloqué aquí la definición que se encuentra en el diccionario. Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen a los individuos, ¿verdad? Y hablando de las leyes de Dios, eso es lo que es legal, lo que Dios nos ha dado, y tenemos los mandamientos, las leyes de Dios, ¿para qué? Para protegernos a todos y cada uno de nosotros. Y los deberes son las obligaciones que deben cumplir para ejercer esos derechos. Es decir, si yo estoy pidiendo un derecho, tengo que también primero ejercer un deber. Y estaba mirando, no alcancé a imprimirlo todo, pero tal vez esto va a ser parte del tema la próxima vez, sobre los derechos y los deberes. En el Código Canónico de la Iglesia hay suficientes información y los diferentes cánones que hay de lo que habla de lo que es la obligación, los deberes de la obligación de la Iglesia para con los cristianos, pero también la obligación y los deberes que tienen los cristianos para con la Iglesia, ¿verdad? Especialmente de que si nosotros no creemos, con el simple hecho de no creer todo lo que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia enseña, yo ya me estoy saliendo de los beneficios que tiene la Iglesia para mí, porque yo misma me estoy saliendo de lo que la Iglesia tiene predispuesto ya para nosotros, las enseñanzas de la Iglesia. Una cosa es no saber, no entender de aquí, y otra muy distinta, teniendo conocimiento. Formalmente decir, esto no lo voy a hacer. Y sin embargo, si vemos nosotros las manifestaciones, las personas que constantemente están en contra de la Iglesia son los que se creen que tienen derechos y se dicen católicos, pero ellos mismos automáticamente se salieron de lo que es la Iglesia católica, ¿verdad? De lo que verdaderamente es ser católico. Y por eso el demonio los usa tanto para derribar a los católicos que están tratando de luchar en su fe. Sí. Es muy interesante que todo esto realmente empieza desde la peste negra, porque es una historia muy grande, pero llega la Revolución Francesa, que empiezan movimientos de revoluciones contra las autoridades, movimientos masónicos, Sí. y empiezan cuando eso entra dentro de la Iglesia, es cuando empiezas con movimientos protestantes en contra de lo que es la autoridad, Sí. o negar la credibilidad o la realidad de una autoridad. Y es como que el centro de la vida espiritual se convierte en uno mismo, y no tanto la comunidad o Dios mismo. Sí, porque en el momento en que un católico diga que el Papa no lo necesitamos,
ya ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Porque son los que más adelante van a decir que no es necesario que haya una familia con una cabeza que viene siendo el hombre, ¿verdad? Y ya empezamos a destruir poco a poco la imagen de autoridad que hay en cada una de las células que son importantes en la vida del ser humano, especialmente como cristianos, ¿no? Luego dice, una de las formas como el demonio está atacando hoy más fuertemente a los seres humanos es haciendo creer al hombre que no está hecho para seguir ninguna regla ni ley y por lo tanto no debe cumplir con ninguna autoridad a ningún nivel. Esto es clave. Yo no tengo por qué someterme a nada, yo hago lo que yo quiera, yo hago las cosas a mi antojo y yo no sé ustedes si lo han notado y hay que orar todos los días, en todo momento, pero es increíble lo que se está viendo ahora cuando uno sale y se va a manejar. La cantidad de personas que se están pasando, manejan de una manera, ¿verdad? Que uno dice que Dios los proteja y nos proteja a nosotros. Se pasan las luces. Hoy yo tenía, por ejemplo, para hacer una derecha, pero estaba el semáforo y quise esperar para no pasar hasta que me dieran la luz. Y el que estaba 2 o 3 carros atrás de mí, que era un camión grande, se pasó por el lado, se subió por el pasto y terminó adelante de mí y se pasó. Cosas así que nosotros no estamos pensando en que este abuso de autoridad o lo que yo creo que yo tengo derecho puede traer una grave consecuencia para mí o para los demás. Porque cada vez que hay una desobediencia no me afecta solamente a mí, principalmente afecta a todos los que están alrededor de nosotros. Y la autoridad es el subjetivo. Sí. Se convierte en subjetivo, el que dices, mi autoridad soy yo mismo y nada más. No hay nada, no hay objetividad en que nos gobiernan ni nada. Porque no estamos pensando en comunidad, estamos pensando en individualismo, en lo que yo quiero y lo que es bueno y conveniente para mí. ¿Y por qué hace el enemigo esto? ¿Qué quiere lograr el enemigo con todo esto? Él quiere usurpar, es decir, tomar el control a través del pecado y el desorden, a que con las cadenas del pecado nos sometemos nosotros. Poco a poco Él vaya pudiendo tener dominio sobre nosotros y nosotros le vayamos cediendo el terreno espiritual al enemigo, que le vayamos entregando autoridad a otro, en este caso al demonio. Usurpar, pues siempre me gusta hablar de las definiciones porque a veces escuchamos las palabras pero no sabemos cuál es la definición. Dice, usurpar es apropiarse injustamente del cargo, el título o la identidad de otra persona. Pero la segunda definición pienso que es la que más nos encaja para lo que estamos hablando. Apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Y nosotros tenemos derechos como hijos de Dios. Y el enemigo quiere adueñarse de nosotros, dominarnos para sacarnos de este orden que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros y empezar a formar el caos en nuestra vida a través del pecado. Y de aquí, yo no sé si el padre lo quiera mirar, yo le di al padre una copia de una hojita que yo creo que nos vamos a demorar las siguientes tal vez 3 charlas desmenuzando un poquito este esquema que nos dieron a nosotros. Y esto para que nosotros tengamos en cuenta que Dios es el que tiene la autoridad absoluta y todo el poder. Eso lo tenemos que tener todos en claro. Dios es el que tiene absolutamente la autoridad sobre todo. Él es el ser supremo, Él nos creó, todo viene de Él y todo vuelve nuevamente a Él. Luego de Dios, de esta autoridad absoluta que tiene Él, viene una ley natural y también está la ley positiva divina. Entonces la ley natural es ¿para quién? Para todos nosotros los seres humanos. Vamos a dejar de lado un poquito la ley positiva divina porque es la que tiene que ver con los sacerdotes, con el clero, con la iglesia. Veamos un poquito lo que tiene que ver con nosotros. Entonces toda autoridad viene de Dios, viene a través de la ley natural a nosotros los seres humanos y esta autoridad que nosotros tenemos se divide en diferentes ramas o yo la puedo tener en diferentes ramas según la posición que yo tenga o quién sea yo. Primero yo tengo autoridad sobre quién, sobre mí mismo primero, que es la autoridad que me ha dado Dios y por eso nosotros tenemos esta voluntad, el libre albedrío de poder decir sí o de poder decir no. Nosotros tenemos que aprender a dominarnos nosotros primero. Luego, como personas también vamos a tener autoridad si somos esposos o esposas.
Y aquí no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero hay que decirlo así, ¿verdad? Cuando uno contrae matrimonio, el esposo es el que adquiere todos los derechos sobre la esposa. Pero yo no estoy hablando, y por favor quítense la mentalidad porque siempre estamos pensando como los feministas, ¿verdad? Que no hay libertad, ¿no? Como que es un objeto, una propiedad. No, me refiero a esto y ahora sí se van a poner contentas las señoras porque ya me están mirando que cómo así que él tiene todo derecho sobre mí. Tranquilas que ustedes también tienen derecho sobre él, pero veamos lo del hombre. Es tanta la autoridad que adquiere un hombre a través del sacramento del matrimonio sobre su esposa, que si tiene una aflicción, que se conoce que la enfermedad, no, nada, que los médicos pueden decir qué fue lo que sucedió, él puede hacer una oración donde va a reclamar la salud del cuerpo de su esposa, porque ese cuerpo es parte de él, porque se hicieron una sola carne a través del sacramento del matrimonio. ¡Wow! Eso es bellísimo. Miren, vean otra vez, la autoridad viene toda de Dios. Luego está la ley natural, ¿verdad? La autoridad natural. La recibimos para nosotros mismos, pero es que es una realidad que con el sacramento del matrimonio se hacen uno. Y por eso el hombre tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer en ese sentido, de que puede, o sea, en muchos otros sentidos, pero el hombre puede ayudar a su esposa a que las aflicciones, las cosas que ella tiene que están sobre ella, si la ve muy deprimida, depresiva, que no se sabe qué es lo que está sucediendo, la oración del hombre tiene tanto poder porque puede hacer que el enemigo de inmediato la suelte, porque él está pidiendo el control sobre el cuerpo que es la otra mitad de él. Esto me parece muy profundo. Y eso es en relación de una enfermedad. ¿Qué sucede en relación de una infidelidad? De una infidelidad. Ay, bueno, padre, yo no quería llegar allá todavía, pero ya que preguntó el padre, fíjense lo siguiente, quedémonos con el hombre, no lleguemos a la mujer todavía. De la misma manera, como son uno, ¿verdad? Donde quiera que vaya el hombre, está llevando a la mujer. Lo vuelvo a repetir, donde quiera que vaya el hombre, está llevando a la mujer. Y si el hombre cae en una infidelidad, como son uno con su esposa, allí ya hay, disculpen la palabra, pero es una orgía. ¿Por qué? Porque el hombre al estar casado con la mujer se hicieron uno con Dios en medio. Es Dios quien está presente en medio de este sacramento del matrimonio. Y cuando hay una infidelidad, esa persona se está llevando a su esposa y a quién más. Y a Dios en el sacramento del matrimonio a cometer esa infidelidad. Entonces ahí es cuando se abren puertas terribles, espiritualmente hablando, para lo que empieza a sentir la mujer. Porque es lo que hablamos la última vez, que también no solamente es un acto de adulterio, también es un acto de sacrilegio. De sacrilegio, sí, precisamente. Porque eres un sacramento. Está consagrado, está separado para la otra persona. Lo mismo para la mujer, obviamente, pero ya que empezamos por el lado del hombre, entonces imagínense, el hombre tiene más posibilidad de hacer más daño espiritualmente porque él es el líder, es la cabeza, él es el que tiene la responsabilidad de guiar, de llevar, de liderar a la familia hacia Dios. Y entonces el demonio siempre va a buscar las cabezas, a los líderes, porque el líder viene representando ¿a quién? A un pastor. Y una vez que el pastor ha caído, el rebaño le queda todo a su disposición. Sí, si es el otro caso, que la mujer es la que ha caído en la infidelidad, ¿qué autoridad se puede, o cómo puede el hombre ejercer su autoridad para reclamar la fidelidad de la mujer? Es mucho más fácil que el hombre a la mujer, ¿cómo les parece? Porque el hombre es la cabeza, la mujer es la costilla, ¿recuerdan? Entonces ella está sometida por completo al esposo. Cuando es la mujer la que ha sido infiel, es el hombre el que puede tener autoridad inmediata para poder reclamar los derechos, ¿verdad?, de él, y sobre todo de poder, ¿cómo se diría?, atar a ese espíritu de infidelidad que atacó a su esposa. Entonces, a través de una oración. A través de una oración. A través de una oración. Y claro, hay que tener cuidado porque muchas veces los hombres quieren llevar la oración diciéndole estás endemoniada, estás poseída, Hay que tener cuidado con el tipo de oración, eso lo vamos a ver más adelante, el tipo de oraciones que se deben hacer y las palabras que se deben pronunciar para hacer esas oraciones. Entonces, como esposos,
lo que tienen de autoridad del uno para el otro. Y cuando lo habló este sacerdote, hasta incluso yo misma, cuando él dijo eso, que tenía toda la autoridad sobre el cuerpo de la mujer, yo me hice así como que, ¿cómo, un momentico? ¿Cómo es? Pero ya lo puedo entender qué es lo que está diciendo. Y la mujer tiene todo el derecho sobre el cuerpo de su esposo, precisamente porque son uno. ¿Y la mujer qué puede hacer? ¿Puede orar la mujer e imponer manos sobre el esposo? No, pero la mujer puede interceder en oración por el esposo. Muy interesante esto. Es el hombre el que puede imponer las manos sobre la esposa, porque él es la cabeza. Y con toda autoridad el enemigo, es por eso, ustedes se dan cuenta, que el enemigo está atacando tanto a los hombres, a las cabezas de hogar, y no quiere que los hombres oren, que vayan a misa, que sean de rosario, que sean de sacramentos, porque no les interesa que haya alguien con autoridad que les pueda hacer daño a ellos. Y más bien el hombre, ¿qué es lo que dice? Delega la autoridad diciendo, vaya usted, mi hija, a la iglesia, vaya, rece usted, hágase cargo usted, y ahí hay una disfuncionalidad de inmediato. Sí. Nos estamos saliendo de esto que nos dejó Dios. Estoy pensando que hay un paralelo ahí como en la orden en el rito de ordenación, como por ejemplo cuando se ordena un obispo, es solamente los de su rango, sí, que imponen manos. Sí. Y me imagino que es lo mismo en la estructura natural también. En la estructura natural también. No cualquiera le puede poner mano a otra persona. Por eso es importante que nosotros cuando nos digan, ay, déjame, yo oro por ti, uno le diga un momentico, ¿y quién eres tú, verdad? Sí. ¿Quién te dio permiso? ¿Cómo vas a hacer eso que me vas a imponer las manos a mí? Porque hay demasiada desobediencia y yo diría que más del 90% de los casos que llegan, que hay alguna situación espiritual, es porque alguien sin autoridad impuso manos. Y ojo que puede tener muy buena intención, no estamos hablando que tenía mala intención, al contrario, quería que la persona sanara. Y un impulso le hizo, ¿verdad? Que no, alguien sin conocimiento se fue a imponer las manos y pudo haber ocasionado una contaminación espiritual. Ahora, hay casos en donde a lo mejor la persona haya tenido algo positivo por un tiempo, pero ¿con quién se quedó con lo negativo? La persona que impuso las manos, porque lo hizo fuera de la obediencia, no estaba protegida por la obediencia. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar respaldado, protegido por alguien de autoridad y tenemos que estar bajo obediencia. Me viene a la mente que estaba buscándolo hoy, no sé si el padre tal vez sepa el nombre de este santo. Hay un santo que en vida tuvo más de 1000 milagros. Y estaba escuchando la historia de él durante el tiempo de la pandemia, que no tenía más que hacer, entonces me puse a aprender de santos. Y este santo, increíble, todos ellos, la obediencia, pero era un santo que obraba muchos milagros, hacía muchas sanaciones en vida, pero era tanta la fama que tenía que el sacerdote de su comunidad le pidió a él que por favor ya no más, que estaban cansados de tantas personas que llegaban a golpearle al convento y que le estaban trayendo enfermos, dijo no más. Entonces él dijo, está bien, no más, porque esto no lo está haciendo él para él, sino era para el bien del pueblo, pero le estaba ocasionando un problema a su comunidad religiosa. Entonces un día él sale a caminar y va por el pueblo, está haciendo sus oraciones y de repente hay un hombre en construcción que se subió a una escalera bien elevada y se mueve la escalera y el hombre está cayendo y le gritan a él, Padre, por favor, ore por él, se va a matar. Y él le dice cuando va cayendo en el aire, detente, y el hombre queda en el aire. Y le dice, te quedas ahí hasta que yo le pregunte a mi superior si puedo orar por ti. Ustedes se pueden imaginar eso. El hombre va cayendo y quedó congelado ahí. Y él se fue donde su superior a decirle, hay alguien que está cayendo y quiero saber si usted me da permiso de orar por él para que no le vaya a pasar nada. Y hasta el mismo superior quedó aterrado de la obediencia de este santo. Y él le dijo, pues sí, por favor, vaya, bájelo de allá. Y él hizo la oración y el hombre cayó, ¿verdad? Y no le pasó absolutamente nada. Cuando escucho esas cosas, me pongo a pensar en cuánta obediencia me falta a mí y nos faltan a muchos de nosotros. Que más bien yo hubiera dicho, pero como es algo de vida o muerte, seguro que no va a importar, me va a decir que sí. Y si yo lo hiciera o si él lo hubiera hecho, no hubieran salido las cosas bien, seguramente le hubiera pasado algo a esa persona, no hubiera salido ilesa, ¿no? Porque la obediencia es la que nos cubre, la que nos protege, y de ahí que nosotros como padres le decimos a los niños, si ustedes no hacen caso, van a ver lo que les va a pasar, ¿cierto?
pues igual sucede con nosotros a nivel espiritual, solamente que a veces pensamos que eso es aplicable solo para los niños, pero no para nosotros los adultos. Estoy pensando que cuando una persona que no tiene el rango de imponer manos está también comunicando una mentira espiritual. Sí. Y si, como empezamos la conversación, que se crean efectos en el alma a través de las mentiras que concebimos en la mente, entonces también allí, por allí puede entrar este defecto en la mente que llega al corazón. Sí. Y la persona misma se cree, primero, la persona se cree que tiene autoridad porque actúa, porque parece que tuviera autoridad, y las personas que no tienen conocimiento pueden pensar que a lo mejor si está ahí parado y están poniendo manos, debe ser que si yo vengo, porque como nos gusta lo sensacional, que a ver si de repente me caigo o no me caigo, vamos a que nos impongan las manos, y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué hace una pareja, por ejemplo, cuando una mujer, no quiero entrar en preguntas, pero ya que estamos hablando del tema, si una mujer le impone manos a su esposo y después se da cuenta que no es propio que se haga eso, ¿qué es lo que se puede hacer para remediar eso? Bueno, lo que decían en la conferencia, porque hicieron una pregunta similar, es que lo primero que hay que hacer es arrepentirse de que yo, por falta de conocimiento, ¿verdad?, hice algo, una acción que no debía hacer y simplemente me arrepiento y si es necesario, irme a confesar. Eso es clave. Ahora que ya el Padre hizo la pregunta, vamos a entrar por ahí un poquito. Es importante que cada vez que nosotros nos damos cuenta que hemos usado mal nuestra autoridad, que hemos tenido un abuso de autoridad, de inmediato nosotros vayamos a confesarnos, porque es lo único que va a erradicar, a sacar de raíz lo que quiera que haya entrado en el corazón de nosotros o de la otra persona y se va a cerrar esa puerta, porque es Dios mismo a través del sacramento de la confesión cuando quita este pecado, porque con arrepentimiento, que es lo que se tiene que tener, ¿verdad?, contrición, arrepentimiento y la absolución, se arranca lo que sea que haya quedado ahí. Y eso lo necesitamos nosotros como padres, porque muchas veces con nuestros hijos hemos hecho o dicho cosas que no deberíamos de hacerlo, y la única manera de sanarlo es a través del sacramento de la confesión. Entonces, no quiero que de pronto los esposos digan, viste, y tú que te la pasas todo el tiempo poniéndome la mano encima, que quieres orar por mí. No, pueden orar, y casi siempre yo les digo, si ustedes van a orar por sus esposos cuando están dormidos, ustedes pueden pedir la intercesión de San José y poner la mano suya sobre el hombro del hombre, no sobre la cabeza. Y cuando el hombre se va, no es la mujer la que da la bendición. Le dice que Dios te bendiga, pero no le da bendición porque es el hombre el que tiene que bendecir. Y esto es sencillo de entender si vemos el ejemplo, creo que se los dije la vez pasada, con el cuerpo humano. Cuando una persona ha tenido un accidente y el cerebro está muerto, aunque todos los órganos estén igual, estén perfectos, en buenas condiciones, no hay nada que hacer. Y nunca vemos que hay una persona que esté con el cerebro muerto y que de repente escuchemos la costilla diciendo, ahora en adelante tomo el control yo. Eso no sucede. El cuerpo mismo nos enseña, ¿verdad?, de dónde vienen todas las órdenes que van para el cuerpo. Esta es la parte central, y de ahí que tiene que estar sana para que todo el funcionamiento del resto del cuerpo esté sano. De la misma manera con todas las relaciones de la familia, de la comunidad, en fin. Y aquí en esto que tenemos, aparte entonces tenemos nosotros autoridad sobre nosotros mismos. Entonces antes de salir corriendo donde el Padre para que el Padre le ore, primero que tenemos que mirar es si esto que yo hice es consecuencia de un acto, de una acción de pecado, arrepentirme, llevarme al arrepentimiento y hacer algo que casi nunca se hace hoy en día, porque a veces no nos piden ni siquiera en el confesionario que le hagamos, es reparar. La reparación ayuda como a echar cemento, que quede todo completamente limpio y que no haya nada, a hacer reparación. Y si es necesario, el hombre, el esposo, puede imponer las manos sobre la esposa y hacerle oración, ¿verdad? Aquí quiero hablar de otra cosa que pienso que es importante que vamos a empezar este tema, que es una de las cosas que habíamos hablado nosotros cuando hablábamos de esto, que algunos llaman esposo o esposa a la persona con la que viven en unión libre o que están casados por el civil. Y yo sé que muchos que a lo mejor que están escuchando, a lo mejor dirán, no, pues claro, pues ese es mi esposo. Ok, vamos a hablarlo todo bien claro porque necesitamos hablar con términos tal cual como son. Una unión por el civil le está dando al César lo que es del César. ¿Para qué es un matrimonio, una unión por el civil?
para darle al Estado, ¿verdad? Para que el Estado proteja los derechos que tiene esta persona y para asegurarse de que en caso de separación reciban todo por igual lo que tienen que recibir, ¿verdad? Eso en cuanto a las cosas materiales, pero no afecta, no incumbe nada de lo que tiene que ver a nivel espiritual. Para un católico es el sacramento del matrimonio lo que hace que le dé a Dios lo que es de Dios y que los dos que están unidos por una unión por el civil ahora vengan a ser uno con Dios en medio de ellos. Y es Dios que se encarga de todo lo que es espiritual y obviamente Él provee para lo material, ya nosotros lo sabemos. ¿Qué sucede entonces cuando un hombre le impone las manos a la persona con la que convive? ¿Tiene algún derecho, alguna autoridad? No. Ya sea que esté casado por el civil o como me decía una señora, es que un pastor nos casó. Y yo les dije, le pregunté a la señora, ¿y usted, pero usted es católica? Y me dijo, sí, pero es que como él tenía un matrimonio previo y no quería darse a la tarea de meterse en una anulación, nos fuimos los dos y nos casamos con un pastor. Y yo le dije, déjeme y le cuento lo que pasó. Él, ante los ojos de Dios, aunque se haya casado con usted por lo civil y ante un pastor, ante los ojos de Dios es esposo de la otra persona, no suyo. Y él tiene autoridad y responsabilidad y deberes para con la otra persona, no con usted solo ante la ley. Y como hay una desobediencia y esto está resquebrajado, el enemigo sabe muy bien, lo vimos la última vez, quién tiene autoridad y quién no. Y en el momento que alguien que no tiene autoridad sobre mí, por ejemplo, tiene derechos, ustedes saben, esto es algo muy común hoy, hablar de amigos con derechos. Puede ser que usted esté en una relación de amigos con derechos, los derechos se los dio usted, pero no Dios. Y no puede orar sobre usted, y menos si están en desobediencia, porque el enemigo les va a decir, pero si tú eres aquí de los míos, ¿con qué autoridad tú me quieres sacar? ¿Sí se dan cuenta para dónde vamos con todo esto? De ahí que están sufriendo tantos hogares que se han formado lejos de la gracia de Dios en la desobediencia y sufren muchas cosas y tratan de orar y tratan de ayudarse, pero no pueden porque son católicos, porque tienen sacramentos y no tienen la gracia sacramental del sacramento del matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Aquí va la otra parte. ¿Quién tiene autoridad sobre ese hombre, sobre esa mujer en un caso así? ¿Quién creen ustedes? El papá. Imagínense, y el hombre tratando de que las cosas se mejoren, pero el que tiene la autoridad de esa mujer es el papá. ¿Cuándo se termina la autoridad del padre? El día de la boda, cuando el padre, por eso viene la novia vestida de blanco con el velo, ¿verdad?, sobre su rostro. Y es el padre el que está entrando con su hija y ahora cuando levanta el velo le está diciendo, ahora tú tienes, te la regalo. Le entrega la mano, ¿no? La entrega la mano y es ahora tu responsabilidad. Ya ese padre no puede sino interceder por esa hija, pero no tiene autoridad directa sobre ella, porque ya lo delegó a través del sacramento del matrimonio. Esto es algo Sí, es muy interesante. muy interesante y podemos darnos cuenta porque con razón que las oraciones no funcionan o las parejas que están en esas situaciones, dice, ¿por qué será que siempre quiere correr para la casa donde su papá? Porque es que no le pone cuidado sino solamente a él. Es precisamente por eso, por la autoridad. Y en el caso del hombre, ¿quién tiene autoridad sobre él? Su papá. Pero cuando ya es adulto, ¿verdad? Esta persona está en una relación directa, ¿es con quién? Con Dios. Y el padre tiene la obligación moral de aconsejarle todo el tiempo, ¿verdad? Pero quien tiene una relación directa es con Dios. Y si el hombre no tiene sacramentos, no le gusta rezar, no viene a la iglesia, pero tienen hijos, ¿se dan cuenta? ¿Cómo va a pasar esa autoridad a los hijos? Va a tener autoridad natural por el hecho de ser padre y porque está ese cuarto mandamiento cubriéndolo, pero es una autoridad que está debilitada por su propia desobediencia. ¿Sí nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo? Entonces, por eso era que yo decía, es importante hablar de todas estas cosas para que nos demos cuenta de lo que estamos realizando, porque el mundo llama a cualquier unión hoy en día matrimonio, porque quieren que nosotros regalemos
o cedamos nuestra autoridad que le corresponde únicamente a Dios por la ley natural y por la ley divina, se la cedamos a las cosas del mundo o a lo que el mundo y el mismo demonio nos presenta. Y por eso están los casos que están, ¿no? Pues sí, en realidad si Dios es la fuente de toda autoridad y si Él es la autoridad absoluta, entonces no puede haber autoridad distinta de Dios. Exacto. Entonces realmente no puede haber como un movimiento hacia la bondad de una pareja secular, una pareja civil. O sea, ¿a qué se está conduciendo? ¿A qué se está moviendo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la finalidad de esta unión? Y si no es hacia la bondad, porque no hay autoridad aquí, no hay una conexión con la bondad, entonces simplemente se va, it's gonna rumble within itself. Sí, se va derrumbando interiormente, es como una implosión. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una construcción hacia qué, hacia la vida eterna. Pero todo lo que nos presenta el mundo es simplemente para unirnos y acabarnos y irnos de cabeza, ¿verdad? Porque no hay esperanza, ¿a dónde vamos a llegar? Si la meta es ayudar, el matrimonio es para ayudar al otro a través del amor, ¿verdad? Y del sacramento a que llegue al cielo. Y al no haber esta unión, no se están ayudando a llegar al cielo, están ayudándose a ahorrar para tener una casa más grande, un carro más grande, para tener, bueno, lo que sea que quieran material, pero a nivel espiritual hay una carencia, hay una ausencia grandísima. Y es por eso que más personas necesitan saber de esto para que de inmediato puedan buscar arreglar las situaciones que tienen, ¿verdad? Sí. Particularmente cuando son personas que están viviendo situaciones irregulares porque ha habido un matrimonio por la iglesia previo. Eso se llama adulterio. La persona de las que le estoy comentando, con la que yo hablé cuando le dije, él está en adulterio, se le abrieron los ojos así. Me dijo, no, él vive conmigo hace 15 años. Le dije, está en adulterio desde hace 15 años. Porque todavía el vínculo que trajeron a Dios no ha sido roto por la iglesia. Y eso sí es que hay causalidad para una anulación, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto, pero para que la vayan preparando, porque pienso que aquí nos encaja perfecto la pregunta que nos enviaron por correo electrónico acerca de Eva. Oh, sí. ¿Quiere hablar usted de eso? Sí, Raquel Neri mandó una pregunta el otro día y preguntó que por qué fue Eva la que fue tentada, ¿verdad? Sí. Que si Adán tenía una relación más íntima o más especial con Dios. Que si Eva no tenía una relación con Dios. Pero creo que la narración, bueno, la que yo entiendo es de que Adán estaba ahí presente y no usó su autoridad para proteger, para mover a su esposa hacia el bien. Sí. Entonces él pecó de una manera pasiva, ella pecó de una manera activa. Pero hay otro detalle aquí, fíjense, con esa pregunta que hicieron aquí cabe para muchas cosas. Imagínense lo que estaríamos nosotros pensando después de que todo lo que yo les he hablado acerca de la autoridad, si nos ponemos a pensar que, ¿y Eva por qué tenía que depender de Adán? ¿Acaso no fue creada por Dios y no podía dirigirse directamente a Dios? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que Eva no fue sacada del polvo, Eva fue sacada de la costilla de Adán. Y Dios en ese momento le estaba cediendo su autoridad al esposo. Dios no se contradice. Si Dios se hubiera contradecido, hubiera dicho, Eva, definitivamente Adán no es para ti, yo lo duermo, ¿verdad? Lo desaparezco y te hago otro. Dios está confirmando lo que él acababa de hacer. Esta mujer es de Adán. Él es la cabeza, él es el líder, él es el que guía, él es el que lidera y el que le tiene que enseñar cómo llegar a Dios. Porque si no, ahí habría un apoyo para decir que desde el primer momento ha habido un movimiento feminista. Y no es así. No es así. Tiene que estar bajo la autoridad de Dios. No sé cuánto tiempo tengamos, Padre, porque aquí hay una pregunta. A ver. Empezamos las preguntas a... ¿Las empezamos más adelante? Bueno, sí. En un momentito empezamos las preguntas. Bueno, entonces quisiera que viéramos ahora otra cosa. Nosotros como personas, entonces recibimos la autoridad natural de Dios, tenemos autoridad sobre nosotros mismos, sobre nuestros esposos, y aquí va lo otro, sobre las cosas que son mías, mis pertenencias. Yo tengo autoridad sobre eso. Yo no puedo tener autoridad sobre algo que es de otra persona y que yo voy a ir, por ejemplo,
Aquí nos vienen a veces de que, en algunos casos, de que si será que el padre puede exorcizar la computadora del vecino o lo que sea. Es el vecino el que tiene que venir porque es la computadora de él, no la suya. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestras pertenencias. Entonces algunos estarán preguntando, bueno, pero aquí estamos casados, ¿cómo es eso de que tu carro, mi carro, tu casa, mi casa? Se supone que si están con el sacramento del matrimonio, tienen que bienes comunes. Y lo que es del uno es del otro y tienen la misma autoridad. Pero cuando no está el hombre, la mujer es cuando puede ejercer esa autoridad sobre estas cosas, en caso de que hubiera que hacer una oración o lo que fuera, pero si no, le toca esperar a que llegue el hombre. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, cuando se roba una hostia, hay una oración específica que se hace de parte del obispo solamente exigiendo que se regrese la hostia. Wow. Y estaba pensando que también, pues la hostia, no hay una hostia consagrada lícita. O sea, para que una hostia esté consagrada lícitamente, tiene que ser en comunión con el obispo. Sí. Y por eso el sacerdote el día que se ordena primero consagra con el obispo, Sí. porque es una extensión del trabajo del obispo. Entonces toda Eucaristía que se consagra es una extensión del obispo, entonces de alguna manera es pertenencia del obispo. Sí, de la diócesis. Sí. Y ese punto también es muy interesante, pero eso lo vamos a tratar un poco más a fondo en otro tema, cuando veamos lo que sucede cuando los sacerdotes se han salido de la obediencia y ya no pertenecen, dicen que ya no quieren ser de esta diócesis y siguen haciendo por su propia cuenta, sí. O que ya no quieren estar en comunión con Roma y hacen por su propia cuenta. Ahí vamos a ver lo delicado de toda esa situación. Pero volviendo a los objetos, entonces nosotros tenemos autoridad sobre nuestras propias cosas y sobre la de los hijos. ¿Por qué? Porque ellos viven en nuestras casas, están bajo nuestra autoridad moral y espiritual. Porque algunas veces dicen, pero este es mi celular y tú no me lo puedes quitar. Y el niño tiene 12 años y anda con ese celular y que... Ese teléfono, si se los dieron los papás, ustedes mismos tienen la culpa de la situación, pero bueno, ustedes lo pueden volver a reclamar. Todo objeto que esté en la casa, que ustedes le hayan dado a sus hijos, está bajo la autoridad moral y espiritual de ustedes. Ilegal también. Ilegal también, sí. Porque es un menor, ¿no? Por eso digo que cuando los hijos quieren reclamar algo, bueno, entonces que trabajen y paguen el bill cuando cumplan los 18. Sí. Bueno, entonces la autoridad. Ahora veamos quién en la casa, quién puede entonces bendecir. Se supone que bendice el cabeza de casa. Y aquí hay una explicación. Dice, ¿quién es el cabeza de casa? Normalmente es el esposo, ¿verdad? Y cuando el padre muere, entonces ¿quién queda con la autoridad espiritual de la casa? El hijo mayor. Vean ustedes, se están riendo aquí, algunos dicen, uy, sí, no. El hijo mayor es el que va a asumir esa responsabilidad. ¿Y qué es lo que quiere decir? No que es el que va a mandar, es el que va a trabajar, va a proveer, va a cuidar. Ahora van a decir, no, mejor ya no. Sí. ¿Verdad? Porque está haciendo lo que hace el padre. Deberes. Los deberes. Los deberes. Exactamente. Cada derecho le va a traer un deber. Entonces es el hijo mayor el que está en la obligación de dar todo el apoyo a la madre y a los hermanos hasta que ellos cumplan la edad de mayor. Y en el caso de que no haya un varón, pues sería obviamente la madre y luego la hija mayor. Esto incluye una obligación de dar órdenes según la ley natural, no de abuso. No es para abusar y decir, bueno, mamá, ahora aquí usted me lava, usted me plancha, usted voy a hacer como que hacía mi papá. No, es solamente para ayudar y apoyar a los padres porque está bajo la ley natural y la ley divina que está incluido en el cuarto mandamiento. La honra de los padres de padre y madre, y esto es una buena noticia para todos porque parece que la ocultaron o la cambiaron, quiere decir no solamente el respeto, sino la obligación que tienen los hijos de proveer por los padres cuando los padres están ancianos y no pueden ellos valerse por sí mismos. Algunos dirán, ¿de veras? ¿Se me había olvidado que tenía ya a mi mamá o a mi papá? Sí. Esa es la ley que se recibe moral y divina con el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre. Entonces, la persona que sea la cabeza de la casa es quien tiene autoridad.
Sé que algunos van a decir, bueno, ¿qué pasa cuando no está el hombre? La mujer, obviamente, si es madre soltera, es la que quiere toda la autoridad, pero si aquí viene la otra parte. ¿Cómo funciona esto? Uno quisiera a veces que no, que se cortara eso, pero no se puede, porque el papá es papá toda la vida. La autoridad de la casa en sí es de la madre, ¿verdad? Porque es la que tiene la, ¿cómo se dice? La potestad sobre los hijos, ¿verdad? Legal. Pero el papá, en su espiritualidad por ser papá, todavía tiene un dominio sobre los hijos. Y de ahí que es tan importante que el padre sea un hombre espiritual para que pueda dirigir, aconsejar y guiar a los hijos de acuerdo a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que vemos la mayoría de las veces? Una pelea entre los dos lados que se forman bandos, por decirlo así, y en el medio quedan los hijos. Y no falta quienes, o al menos uno, salga afectado de la situación entre los dos. Entonces, los padres siempre van a tener autoridad moral y espiritual sobre los hijos. No que si tú ya no vives conmigo, ya no tienes autoridad sobre mí. No, es la autoridad moral y espiritual hasta que alcancen la edad de los 18 años. No sé si quiera el padre comentar algo con respecto a eso. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Todavía no, ya estoy con ganas de que pregunten, todavía nos falta tiempo. Sí, yo creo que Ya se sería, bueno, porque esta chart que nos dieron, ahora se me olvida la palabra en español, este diagrama que nos dieron, yo creo que son como para 3 o 4 charlas, porque está dividido para que podamos llegar, vamos a llegar hasta las tías, las bisabuelas, las abuelas, vamos a saber qué puede y qué no puede hacer una abuela, qué puede y qué no puede hacer la suegra, qué pueden hacer los tíos, los hermanos, las hermanas, y si se murió entonces quién queda, todo lo vamos a ver, y vamos a ver también en la cuestión en caso de que hayan hijos adoptados, porque esta es una realidad muy difícil de muchas personas que se enfrentan a cosas tremendas, porque legalmente están con sus hijos adoptados, pero espiritualmente están dependiendo todavía de los padres. Entonces hay mucho para ver, para hablar de todas estas cosas. Entonces, si gusta, podemos empezar con las preguntas. Había una pregunta de Raquel que también que hablaba de la autoridad de un sacerdote en la comunión. Con cuestión de la comunión, porque ha habido muchas parroquias ahorita durante la pandemia que prohíben la comunión, la recepción en la boca, la lengua. en la lengua. Y la respuesta es no, un sacerdote no puede negar la comunión a una persona en la lengua, porque es parte de la ley de la iglesia, viene de la autoridad misma de la iglesia, que le da el derecho al feligrés directamente de recibir comunión como ellos vean. Entonces, cuando estaba durante la epidemia de la influencia porcina en el 2009, creo, se hizo una pregunta a la conferencia episcopal, a la congregación de culto divino, de si era lícito prohibir la comunión en la mano en ese tiempo, y dije o en la boca, y la congregación del culto divino dijo que no es lícito prohibir de ninguna manera a los feligreses que tienen el derecho basado de lo que la iglesia prescribe que la gente puede recibir como ellos quieran, si es a través de la boca, con la boca o con la mano, dependiendo de la discreción del individuo. De la misma manera que tampoco se le puede exigir que reciba solo en la lengua. Es decir, uno enseña, ¿verdad? Que sea preferiblemente en la lengua, pero si a alguien lo recibe en la mano no se le puede negar. Curiosamente son más las personas que se les están negando por recibirla en la lengua que en la mano. Estaba leyendo que el padre Julio Domínguez escribió para el periódico católico hace 1 o 2 semanas un artículo sobre eso, porque alguien hizo la pregunta y él en la parte final dijo que tenía a la persona que individualmente hablar con el sacerdote con mucho respeto y preguntarle por qué le está prohibiendo la comunión en la lengua, si incluso el obispo ha dado el visto bueno de que se siga recibiendo en la lengua, ¿no? Entonces no es algo ni para ir a armar una campaña en contra del sacerdote ni para irnos de la iglesia, sino en la caridad hablar con el Padre y poderse entender qué es lo que hay, ¿no?
Eso sería siempre mejor hablar. Sí, son temas muy interesantes, pero es bueno para el sacerdote reconocer como que de lo que recibe de la iglesia. Sí, Que es una cosa que el Papa Francisco ha tratado de enfatizar, que decir que tú como sacerdote no eres un protagonista de la misa, eres un vehículo de la persona de Cristo. a través del instrumento. Sí, tienes que quitar tu personalidad y tus preferencias Sí. y dejar que la liturgia se presente como la iglesia tiene en mente, no como tú quieres, no como tú tienes tus preferencias. Sí, 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 muy importante. Bueno, entonces vamos a las preguntas. Allá la hermana que tenía la pregunta. Yo creo que va a tocar que tú te quites, sí, o de pronto, buenas noches. Nunca existió. Nunca existió. Nunca existió, por eso es anulación. Ok, entonces eso es importante porque me estás hablando de los hijos, ¿verdad? Ok, entonces fíjense que casi siempre los hijos, después de que hay una anulación de matrimonio, son los primeros que preguntan, ¿y qué quiere decir eso de que no existió el matrimonio si nosotros nacimos dentro de este matrimonio? Ok, los hijos estaban bajo la gracia del sacramento. Pero cuando se hace el examen de qué fue lo que sucedió, la iglesia lo que ha concluido es que no hubo matrimonio. Es decir, sucedió la ceremonia, pero no había todo lo que debía de tener todo matrimonio para ser verdaderamente el sacramento del matrimonio. Pero los hijos están protegidos por la bendición de los sacramentos que ellos hayan recibido. Entonces, espiritualmente tienen una conexión con Dios Padre, pero creo que también a lo mejor hay una autoridad natural con el papá que se da porque, por ejemplo, si estaba viendo que si en las fórmulas de la sanación radical, cuando se quiere sanar un matrimonio, cuando se quiere comprobar que un matrimonio siempre fue válido, es lo opuesto de una anulación. Se pregunta que si el papá tiene raíces de ser miembro de una iglesia ortodoxa, porque quiere implicar algo diferente, porque hay unas reglas específicas para los miembros que son parte de las iglesias ortodoxas. Entonces, creo que tiene que ver algo con la línea del Papa, que uno recibe unos derechos y unos deberes. Entonces, hasta estos hijos que nacen de una relación natural, creo que todavía tienen una conexión de autoridad natural, aunque no sea sacramental con el Papa. Y otra cosa que es importante, cuando se recibe la anulación, en los documentos de anulación, cuando hay hijos, específicamente dice que estos hijos no es que estén anulados, sino que están bajo la gracia y la providencia de Dios, ¿verdad? Lo que se está anulando no es la relación entre los padres hacia los hijos, sino de los esposos, que hay que separar muy bien eso, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, si resulta una hija de ese matrimonio que se comprobó nulo, ¿verdad? El papá todavía la va a entregar. Sí, claro. Todavía la va a entregar a la hija. Tiene una autoridad natural, que es lo que estábamos hablando por el cuarto mandamiento, ¿verdad? De honrar a padre y madre. Entonces tiene una autoridad moral y natural sobre la hija. Sí. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Sí. En estado regular, el Papa Francisco, yo creo que si tú lees el documento de Amoris Laetitia que hicieron, él va a hacer una distinción que Santo Tomás de Aquino hace entre no podemos juzgar la culpabilidad de la persona porque ese es un nivel de subjetivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mucha gente, como la pareja con la que usted habló, dice, nosotros no sabíamos. Entonces, para que pueda haber culpabilidad,
culpabilidad tiene que ver con conocimiento y voluntad libre. Pero el Papa Francisco dice que quiere evitar el lenguaje de decir que estas personas están en pecado mortal, porque está tomando la distinción que Santo Tomás aquí no usa de mortal. Un pecado mortal es algo que implica culpabilidad y conocimiento. Entonces quiere evitar ese lenguaje y quiere usar el lenguaje que ese es un pecado intrínseco. Bueno, no sé si lo va a usar, pero pastoralmente quiere regularizar esos matrimonios a través de lo que él llama acompañamiento. Y en mi experiencia, porque ya llevo más de 8 años trabajando en casos de anulación con el Tribunal Diocesano, lo que sí les puedo decir es esto. Primero, cuando uno habla y da información, que eso es parte del problema que hemos tenido, la gente ha recibido la información incorrecta. Cuando se habla, por ejemplo, de este tipo de cosas, decimos la iglesia enseña esto y esto y esto, pero hay que tener cuidado. Cada caso es individual. Por eso cada persona debe buscar ayuda y venir, si es de esta parroquia, venir a hablar con el padre Gámez, con el padre John, si en algo puedo hacer yo, porque casi siempre se entrevistan conmigo primero, para poder mirar cuál es el caso y si tenemos realidad, causalidades de anulación. Antiguamente muchas de las personas que me han llegado, incluso tengo un caso particular que gracias a Dios ya salió la anulación de ellos, pero esta señora me llamó un día por teléfono diciéndome que llevaba más de 10 años tratando de bautizar a su niño y que le habían dicho que no podía bautizar porque era hijo de una nueva unión. Su unión anterior era todavía por la iglesia y no había sido anulada. Yo le dije, ¿quién le dijo eso? Un párroco. Y me dijo, no, la coordinadora de los lectores de la iglesia. Y ella se quedó con esa idea y nunca investigó y nunca habló. Además, otras personas le dijeron que era imposible que un matrimonio por lo católico fuera anulado, que para poderlo anular tenía que ir a Roma a hablar con el Papa y pagar $10,000. Y yo le dije a ella, pues le tengo una buena noticia. Nosotros aquí en la diócesis de Charlotte ya llevamos 2 años en que se ha recibido una ayuda en donde todas las personas que están procesando sus procesos de anulación antes pagaban $500 y ahora no pagan nada. Y salen los casos entre 6 a 1 año, año y medio. Entonces la iglesia está trabajando, estamos aquí perdón, para ayudar a las familias, para ayudar a las parejas a regularizar esas uniones. Pero lo que necesitamos es que vengan, que se acerquen, que hablen con nosotros y que no se queden con la mala información o falta de información que les hayan dado. La mesa eucarística los espera y estamos aquí, ya se me está acabando la voz, estamos aquí para ayudarnos los unos con los otros. Sí. Pero usted estaba, por ejemplo, preguntando que si el Papa Francisco, porque el Papa Francisco reconoce la distinción entre un matrimonio válido y un matrimonio sacramental y un estado irregular. Pero usted está preguntando en cuestión de comunión y recepción de gente que está en situaciones irregulares. Yo diría que él estuviera de acuerdo con el Papa Juan Pablo II, que diría que la gente que objetivamente está viviendo en un caso irregular, en pecado grave, no se debería de arrimar a recibir comunión. Claro, no. Pero lo que pasa es que el Papa Francisco no creo que él vaya a decir algo así, porque él sabe que el mensaje en lo particular, es decir, personalmente, va a tener más efecto que decirlo al mundo entero cuando no conoce a las personas. Y eso es lo que yo pienso que ha creado la gran confusión de que muchas personas han malinterpretado las cosas que él han dicho y se han empezado a acercar a la mesa eucarística pensando que eso es lo que dice el Papa, que vengan y que reciban. No. Pueden venir, pero no a recibir todavía. Pueden venir a hablar con la iglesia, pueden venir a buscar ayuda, a que individualmente se les dé la atención que requieren, porque eso es parte de los deberes que tiene la iglesia y un derecho que tiene un católico, a que se le dé la atención y todo el apoyo necesario para poder hacer que vuelva nuevamente a tener una vida sacramental, ¿no? Lo que el Papa Francisco quiere evitar es como no tanto como una metodología de blanco y negro, de decir, esto es lo que vamos a hacer blanco y negro ya. Lo que él quiere, creo que es motivar a los sacerdotes
y la iglesia al nivel del campo, de trabajar personalmente con la gente para Uno a ver uno. cuáles son sus necesidades. Uno a uno. Porque también hay casos donde muchas veces han habido abusos por falta de información o lo que sea, y las personas después se han dado cuenta de que estaban recibiendo la Eucaristía Sí, perdón. sin poder. Sí. Porque cuando aumenta el legalismo, que es lo que el Papa Francisco quiere evitar, abunda la ignorancia. Sí. Abunda la ignorancia entre el sacerdote, de decir, esa es la iglesia, esa es la ley de la iglesia, y no sabe por qué. Entonces, por ejemplo, llega sutana y fulano que están en una situación irregular y dicen, nosotros queremos comulgar o queremos ser padrinos de confirmación o de bautizo, lo que sea, y están en una situación irregular. Y por ejemplo, cuando hay una legalidad muy así clara que siga, ¿es así o es así? Entonces el sacerdote va a decir, ustedes caben en esta categoría, entonces no pueden hacer esto. Y ya como él no sabe, como no tiene el conocimiento bien de las distinciones y de por qué o cómo atraerlos dentro de la iglesia, porque existe esta metodología, entonces nomás le dicen, ustedes no y ya. Pero el Papa Francisco quiere Que nadie se excluya. que nadie se excluya y que el sacerdote mismo empiece a hacer el trabajo difícil y personal. Ahí viene la parte del cuidado pastoral, de que no haya ninguna oveja del rebaño que se sienta descuidada por su pastor, sino que tengan la atención individual, porque por eso les digo, hay muchas cosas que uno dice a nivel general, pero hay otras que pueden cambiar según una situación específica de las personas, por eso hay la invitación para que se acerquen. Y yo pienso que cuando tratamos estos temas que tienen que ver con autoridad, es muy bueno que se empiece a despertar todo esto, porque sé que muchos están pensando en la amiga, en la tía, en la prima, en el familiar, que están en esta situación, y que ustedes pueden ver con razón que hay esta situación o esta otra situación porque no están bajo la autoridad, que eso es a lo que estamos llevando, estar bajo autoridad y obediencia de la iglesia. Y para los que nos escuchan, quisiera decirles que aquí en San Marcos yo voy a cumplir ya 4 años y he podido ver bellamente un testimonio de la cantidad de parejas que han ahora recibido ya el sacramento del matrimonio, y creo que ya este año vamos a completar 24 parejas que algunos han tenido desde 20, 15, 18 años juntos o solamente casados por el civil, y que ya tienen ellos el sacramento. Ya todos les hemos podido dar la mano, y la mayoría de ellos eran casos súper sencillos, pero que por mala información pensaron que era algo imposible. Entonces, para los que necesiten, déjenles saber que estamos para ayudarles y que pueden venir a hablar con nosotros. ¿Qué otra pregunta? Lina María, a ver, primero. Bueno, esa es una buena pregunta. Tú, Bueno, déjame ver si entendí bien. ¿Se separan? ¿Se separan civilmente? No hay ninguna anulación. Y el esposo empieza y hace su vida de otra, nuevo. otra. Sí, sí. Él está casado ante Sí, Dios, casado. su autoridad sigue ahí. Ahora lo que pasa es que una autoridad que está enfermiza, porque él se salió de la regularidad donde él tenía que ejercer esta autoridad bajo el sacramento del matrimonio y formó una nueva familia. Resulta que quien le puede ayudar ahora espiritualmente es la esposa, porque ella, o sea, la esposa que está casada por la iglesia, porque ella se mantuvo a lo que dice el sacramento, y ese matrimonio no ha sido anulado, está válido. Entonces, si ella quisiera y debería orar para reclamar lo que está sobre el cuerpo del esposo, ¿verdad? Miren, es una cosa bastante complicada todo esto, pero también muestra la autoridad hasta dónde llega, ¿verdad? Y cómo se puede usar esa autoridad, porque cualquiera podría decir, no, si ya se hizo otra vida, que se vaya. No, ante Dios son uno todavía.
Eso sí es compartida, claro, porque ella en su casa, ella es la que manda porque es la que tiene ¿cómo se llama? El cuidado de los hijos. Pero el esposo, el papá siempre va a tener sobre los hijos, puede hablarles hasta que tengan los 18. Sí, para ambos la autoridad es temporaria, ¿verdad? Sí. Porque para el hijo es hasta que llegue mayor de edad y para la hija cuando ya entre bajo la autoridad de su esposo. En la próxima vez yo creo que vamos a ver, y ahorita vamos con doña Marta, la última pregunta, porque como especialmente en las familias latinas y en las italianas también, se ve cuando empiezan ya en los matrimonios querer los suegros a mandar a la nuera o entrar en la vida familiar. Entonces eso lo vamos a dejar para la próxima vez para saber qué tanta autoridad tiene, o si tienen o no tienen, que eso es importante. Así que a la próxima tomen una buena taza de café y se vienen preparados para lo que van a escuchar. Doña Marta. Bueno, mi pregunta es más atrasito. Si los demonios tienen poder sobre las emociones y las reacciones, ¿es posible que esa sea la causa de tantos suicidios de muchachitos? Sí. ¿Qué pueden hacer los papás, por Dios? Porque aparentemente los niños se ven normal. Sí. O sea, no hay encierro, no hay quejas, no les duele, no, ¿y de dónde aparece ese suicidio? Sí, y fíjense que es una muy buena pregunta para los que nos están escuchando. Nos preguntan si los demonios tienen este dominio, quieren dominar las emociones y los pensamientos, ¿verdad? Si esta puede ser una de las causas por las cuales tantos jóvenes se están suicidando. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una gran ausencia, como dice doña Marta, muchas veces se ven las familias que aparentemente todo está muy bien, pero hay algo que el enemigo le encanta usar, y es todo lo que sea con la psiquis colectiva. Por ejemplo, lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero si alguien dice, yo creo que aquí estoy empezando a sentir un calor diferente, se está sintiendo una presencia, algo está pasando, no falta quien diga, sí, yo también, a mí me dio como un escalofrío, cada uno empieza a sentir algo y su psiquis empieza a hacerle creer que hay una presencia. De igual manera, cuando hay algo colectivo, y digo colectivo porque algo que está hoy en día infortunadamente afectando muchísimo a los jóvenes es precisamente el suicidio. ¿A través de qué? De muchas películas y pequeños videos que colocan en YouTube de una persona, incluso de una muchacha que se suicidó cuando ella tenía 13 o 14 años, no recuerdo el nombre, pero yo sé que sus hijos saben de qué estoy hablando porque en casi todas las escuelas lo pasan, y en ese video ella deja contada su historia, las cartas, y dice 7 razones por las cuales lo hice. 13 razones. Y dice todas las razones, y los que han visto ese video han quedado tan impactados que han ido a intentarlo, porque ellos creen que ellos tienen también razones para hacerlo, ¿no? Y entonces la sugerencia es que, aunque sea con una razón que tengas, deberías hacerlo. Y la cantidad de videos de muchachos que van especialmente a las estaciones del tren, donde están los tracks de los trenes, todo esto, pues hay que tener mucho cuidado con lo que los muchachos están hablando, con lo que están viendo. Y es que se glorifica también. Sí. Se glorifica, se ve como esto es algo bueno, esto es un escape, eso es el alivio a tu dolor. Sí, porque ya no es la droga, ya no es las otras cosas tradicionales, digámoslo así, que se usaba, ahora es con algo radical como el suicidio, y los va alejando poco a poco del amor, de la familia, los bloquea, no pueden sentir, no pueden pensar, y por eso es que es importante, y vamos a verlo más adelante también, yo creo que ese va a ser casi para el último tema, las síntomas de los que tienen que estar atentos los padres, ¿verdad? Para cuando suceden este tipo de cosas, y saber a quién pueden recurrir y el tipo de oraciones que pueden hacer. Y creo que lo mencionamos en la primera vez, que el diablo no es creativo, entonces lo que hace es de que siempre toma lo que Dios ha creado y lo distorsiona. Si podemos ver que el camino del destino de una persona es la santidad, y el método más grande de cómo llegar a la santidad es el martirio, entonces si lo pones eso de su cabeza, el suicidio, Como si va a lograr algo. de buscar honor y inmortalidad a través de quitarte tu propia vida por tu propia razón, en vez de morir por Dios, es el trabajo del demonio. Sí, es todo tergiversado, Sí. todo tergiversado. Y por eso todo esto tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, directamente con la autoridad.
porque todo lo que está, hay que analizar. Cuando ustedes, porque uno dice, se escandaliza de haber visto tal o cual cosa o cual noticia, pues que nosotros vemos solamente lo de afuera. Pero cuando uno empieza a mirar la dinámica de lo que había en esa familia, en ese lugar o lo que sea, se puede ver claramente los lugares o a través de los cuales, o las circunstancias a través de las cuales, a través de la desobediencia, entró el enemigo. Y él entra precisamente para causar eso, caos, desorden, desastre, y que nos alejemos de Dios. Yo creo que ya llegamos hasta ahí, nos pasamos, no sé. Nos va a correr a sonar Bob. la alarma. Terminamos con una oración. Les agradecemos que nos acompañaron Muchas gracias. en esta tarde. El próximo mes tenemos... El próximo mes no traje conmigo la fecha, pero se las vamos a dar. Creo que sí va a ser el cuarto viernes del mes. viernes de octubre. De volada se va el año. ¿Perdón? De volada se va el año. Sí, ya estamos en octubre. Y también pues para que ustedes pasen la voz, para que quedó grabado, para que lo puedan ver y para que puedan venir otras personas y que se animen a enviarnos preguntas. Solamente recibimos 2 esta vez. Sí. Así la próxima vez podemos abrir la charla respondiendo a las preguntas de ustedes. Gracias por ser tan valientes. Terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos tu bendición y tu protección en esta noche. Al regresar a nuestras casas y hogares, te pedimos esto diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Que el Señor los bendiga.